Vamos a continuar, amén. Le gracias al Señor de esta hermosa tarde, hermano. Ya estamos en el mes de marzo y agradecidos con el Señor porque aquí seguimos. Gracias a Dios. Pasan los días, las semanas, los meses y los años y de su amor seguimos cantando. Aleluya. Vamos para adelante, hermano. Y aprender a contar los días de tal manera que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Es una palabra que Dios me da para esta semana. Dios me habla fuerte a mi vida, ¿sí? Y me trajo a la memoria un proverbio. No lo traigo aquí en el bosquejo, pero lo tengo en mi memoria y se lo comparto. Busque usted el proverbio capítulo 22, busque los salmos. Y después del libro de Salmos está el libro de Proverbios. Y graben a Imaray para que cuando crezca se la enseñemos. Yo le pido pues somos la mayoría de casa, ¿verdad? Pero les pido siempre su amor, su comprensión para con los niños, hermano, ¿sí? De que pues entre semana y a veces los domingos no hay donde tenerlos, pero gracias a Dios están en construcción, no siempre van a estar así, ¿verdad? Ya Lía por ahí, mire, ya está durmiendo y van creciendo, hermano. Y ya después ellos, pero preferimos que crezcan aquí, ¿no? Y se instruya al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se apartará, ¿verdad? Porque una iglesia que no tiene niños está pues condenada a desaparecer porque las generaciones rápido crecemos y nos vamos, hermano. Aleluya. Dice el Proverbios 22, ¿ya encontró Proverbios? 22, Proverbios 22, dice el verso 15, ¿ya está ahí? Verso 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Wow, mire, y es palabra de Dios, dice la necedad está ¿qué? No pegada, ¿está qué? Ligada. ¿Qué entiende usted por ligar algo, hermano? Mezclar. Y se hace en uno solo. Por ejemplo, hay composiciones de caucho, de hule, y hacen hules de calidad diferentes. No es lo mismo un hule de una llanta de un vehículo que un hule para una cámara de una bicicleta. Es casi piel, pero siguen siendo hule. Pero cuando se ligan más componentes, entonces llega a haber hules que tienen casi la resistencia de un acero, hermano. Sí, con muchas. Entonces, pero ¿qué es lo que está ejemplificando? Aquí dice que cuando usted liga, por ejemplo, agua mineral con otra agua, ¿verdad? O sea, ya los mezcló y da la desesperanza de ¿qué? De que eso, decir, oye, si la necedad está mezclada en el corazón del muchacho, dice, pues ya no hay remedio. Y de ahí sale un refrán popular que dice que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Dice por ahí otro salmo, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes tú, oh Dios mío. ¿Cuántos cometimos pecados en la juventud? Que solo el recordarnos nos da vergüenza. Pero en la parte B de este versículo, ¿qué dice, hermano? Más la vara de la corrección quitará esta mezcla. Wow. ¿Y cuál es la vara de la corrección? Es su palabra, hermano. La vara de la corrección. Disciplina, la doctrina primero se le instruye y ya después hay corrección, ¿verdad? Pero siempre primero hay que advertirle, dice, el avisado del peligro se guarda, más el simple dice que no pasa nada. No pasa nada. Yo puedo ir y salir y no me va a pasar nada. Aunque seas un conductor suicida, un día te va a pasar lo que uno decía que es o no. Y no estoy hablando de los que conducen autos, sino de los que conducen su vida. Hay conductores suicidas, hermano, pero no de autos, sino de sus vidas. Que tenga oídos para oír, que oiga, en todos los aspectos. Pero vemos que quiero abrir con esta palabra que es algo inherente a la juventud, que es algo que está ligado con la juventud, la necedad.
¿Y qué entendemos por necedad? Llevar la contraria, a pesar de que las señales del camino estén claras. Ellos dicen, no quiero andar la ruta conocida, quiero ver qué hay del otro lado. Y entonces son conductores suicidas. ¿Cómo le estoy diciendo? Son conductores suicidas. Pero el problema es que no van a estrellar un coche que puede recuperarse. El problema es que estrellas tu vida. Y muchas veces no hay marcha atrás. Así que tengamos cuidado, hermano, ¿sí?, de cómo conducimos nuestras vidas. Muy bien, después de esta breve introducción, ven ustedes ahí un hombre que está gritando y salen pompas de jabón, salen esferas, y el título por ahí ya lo anunciamos, de esta tarde, noche de marzo, primer jueves de marzo, es soplo que sale y no vuelve. ¿Cuántos recibieron bendición en la serie que terminamos el domingo acerca de Tesalonicenses, verdad? ¿Qué verdad principal hay ahí? ¿Qué promesa? Cristo viene, hermano. ¿Está preparado? Cristo viene a por su iglesia y su iglesia se va. Aleluya. Como leímos en Isaías 44, que nos dio nuestro hermano Flavio, que dice que a ti al que yo escogí. Bienaventurado aquel a quien Dios escogiere, hermano. ¿Y qué decíamos en la administración? ¿Podrás huir? ¿Y eso de dónde lo sacamos? De Jonás. Jonás emprendió la huida, pero ¿a dónde podría ir? Dice el Salmo, si me remonto a las alturas, ahí estás tú. Si desciendo a lo más profundo, ahí estás tú, donde sea, Él es omnipresente, hermano. Así que deje ya de huir. Dígale que está a su lado, si tiene confianza, dígale, ya deja de correr. Aunque lo vea en la iglesia, hay gente que sigue corriendo de la voluntad de Dios. Y si son jóvenes, hoy nos toca a los jóvenes, pero no necesariamente de edad. ¿Sabe? Le comparto que tengo yo en ese proverbio escrito de mi puño y letra, hermano. En Proverbios 22, voy a ir a él para leerse lo que tengo escrito. Es breve lo que tengo escrito. Mire, igual hasta lo va a alcanzar a ver desde ahí. Yo siempre resalto así en la palabra, y esto me lo encontré, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y mire aquí una nota para mí, viejo y necio. Eso es lo más triste que puede haber, hermano. Alguien que se haga viejo y siga haciendo. Sí, porque si uno de los jóvenes, pues bueno, es joven, adolece. Pero imagínense lo más terrible, hermano. Y esto no lo escribí para nada, esto son notas personales que yo escribo a la margen. O sea, no hay peor cosa que sea uno viejo. Si alcanzan a ver hasta ahí, que no me lo invento, ahí está. Viejo y necio, casi que me posdata para ti. Hermano, en verdad es triste llegar a ir envejeciendo y ¿qué? Y seguir siendo inmaduro, seguir siendo necio, seguírsenos dificultando pedir perdón, seguirse haciendo difícil obedecer, hermano. Mire, que los jóvenes sean recios a obedecer es parte, Dios lo sabe, ¿sí? Pero imagínense que vamos creciendo, hermano, y debiéramos de ser muchos de nosotros ya maestros. El discipulado cristiano, 3 años y medio, ya el Señor los enviaba a los apóstoles que andaban con Él. Y muchos aquí, hermano, ya tenemos más de 3 años y medio en el Señor y parecemos niños, emocional y espiritualmente hablando, que no resistimos a la voluntad de Dios. Así que soplo que sale y no vuelve. ¿A qué se refiere, hermano? A nosotros. Dice el Salmo 78, 39. Está hablando de Israel, que Dios le ha tenido paciencia y les mandaba plagas y les mandaba ejércitos enemigos y ellos no sabían arrepentirse. Y dice, y se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve.
¿Qué es la misericordia de Dios? Dice que Él se acordara, y lo vamos a ver que en oraciones le dice Job, le dice David: Señor, no contiendas conmigo, porque yo soy tierra, yo soy solamente un soplo, un viento que sale y ya no hay memoria de él. Mire, es una manera de argumentar con Dios en la oración, de decirle: Señor, no me castigues, acuérdate que yo soy polvo, soy soplo que sale y no vuelve. ¿Qué dice en Santiago? Hablando de la jactancia, dice: ustedes son como la neblina, que a la mañana la ves y a la tarde ya no está. Y no es de que te llegue la edad, a veces te llega un terremoto. Ahorita está ahí epidemia de terremotos, no sabes ni a qué hora se va a abrir la tierra y te va a caer la casa que con tanto amor levantaste, es la que va a ser tu tumba. No de usted, de otros. Dice la Escritura, Job, mire lo que dice Job, hermano. En verdad que Job hay que leerlo y releerlo. Aquellos que dicen: ay, yo cómo sufro, hay que decirles: lee Job y compárate, ¿sí? Del 1 al 10, ¿dónde está usted? Comparando su vida con la vida de Job, del 1 al 10, ¿dónde está usted? Le he platicado cuando oía yo unos hermanos, yo era niño en la fe, y ellos se gritaban así de lado a lado: ¿qué pasó, varón? ¿Cómo está? Bien, hermano, aquí pasando las de Job, pero vamos para adelante. Y a mí pues me impactaba porque yo era nuevo, era joven. Pero ya después, a los años, razonando, digo: estaban mal esos hermanos, eran fantoches. Porque ¿qué gritaban así de hacer a hacer? Aquí, hermano, pasando las de Job. Y yo después, ya que empecé a aprender Biblia, yo dije: no, pasar las de Job es ¿qué? Perder lo material, luego tus hijos, luego tu salud y luego la honra, porque lo acusaron que no vino ese castigo per se, porque Dios no hace nada sin propósito. Y le decían: Job, arrepiéntete. Y Job, si algo cuidaba, era su fama. Él hacía sacrificios diarios por la vida de sus hijos, dice, no sea que hayan pecado, dice. O sea, era un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que le preocupa más a un hombre temeroso de Dios? A mí no me preocupa perder mi salud, sino como perder ¿qué? Mi buen nombre, hermano. Porque el buen nombre, ¿qué tiempo necesitas para perderlo? Dice: una locura, dice. Una mosca muerta echa a perder el perfume del perfumista. Así una locura, dice. ¿Cuántos años cuesta, hermano, hacerse un nombre para que en un momento de locura? Eso. Y Job perdió su buen nombre porque fue juzgado por sus amigos, gente pudiente, gente comerciante de dinero, y llegaron a levantarle el ánimo. ¿Cuántos quieren amigos así? Dijeron: Job, ya confiesa. Y Job dice: no, es que yo siempre he andado temeroso. Y Job dice: porque el mal que temía, dice. ¿Qué es lo que hacía Job? Tenía temor de que viniera sobre él lo que le vino. Dice: porque el mal que temía, ese me sobrevino, dice. Imagínense que hacía sacrificio diario por sus hijos. Dice: no sea que hayan pecado, dice. ¿Cómo cubría ese hombre su vida y la vida de sus hijos? Hermano, así que cuando mueren los hijos de Job, no es que murió cualquiera. ¿Eran qué? Muy amados. Porque cuando se muere alguien pero no lo amas, tú dices: bueno. ¿O qué le dice Dios a Abraham? Que sacrificara a su hijo, pero se lo aclara. ¿Cuál? Porque Abraham tenía dos, uno de Sara y otro de Agar. Y él iba a agarrar al hijo de Agar, porque ella no era su mujer, posiblemente, ¿no? Pero ya cuando Dios le dijo que al que amas, ay, es como usted si tiene dos hijos, ¿no? Y uno, y Dios te dice: sacrifícame a uno, y dices tú: pues bueno, ya te tocó, chavo, ¿no? Pero imagínate que te diga: sacrifícame, mata a tu hijo, el que amas. Había opción, ¿no? Era Isaac, ¿sí? Entonces, Job perdió sus hijos. ¿Y cómo amaba Job a sus hijos? Como usted ama a los suyos, hermano, que le ocupa y le preocupa. Y murieron.
Así que cuando alguien dice, no, es que estoy sufriendo mucho, del 1 al 10 comparado con Job, ¿en qué escala usted está sufriendo mucho? Porque hay gente que todo lo terribiliza, ¿sí? O sea, una extensión de lo terrible. No, es que lo que a mí me ha pasado no tiene remedio, seguro. Imagínese Job, perdió sus bienes, perdió sus hijos a quienes amaba, perdió, ¿qué más? Su salud y su honra, hermano. Tan es así que cuando sale su mujer y lo ve lleno de esa llaga, de esa sarna maligna allí en la tierra. ¿Por qué estaba Job en la tierra desnudo y se echaba a tierra? Porque era una manera de una costumbre del judío, del hebreo, de mostrar luto, ¿sí? Se ponían sacos negros de silicio. Imagínense el cuerpo desnudo y se ponían esa como un yute en color negro bajo el sol. Y después de eso, ¿qué hacían? Tomaban la tierra y se la echaban encima en el piso. Era una señal de humillación, de luto, de tragedia, porque lo que le había pasado a él verdaderamente sí era ¿qué? Una tragedia. No es que es terrible, hermano, me llegó la luz carísima, hermano. ¿Y será que eso nos lleve a ir a postrarnos en tierra y echarnos tierra? Pues él estaba sarnoso, llagado, y sale su mujer y lo ve, ya no había honor en él. Tan es así que no le tuvo respeto. Y estamos hablando en un tiempo de sumisión de la mujer para el hombre. Pero Job, para que quede claro, Job perdió todo lo que un ser humano puede perder. Mas aún en ese estado, él bendijo. Aleluya. ¿Sí? Porque no hemos llegado a estar en la condición de Job. Y en esa condición, alabar y bendecir al que vive y decir, todo está bien. Él sabe por qué lo hace, Él sabe por qué lo hizo. Y yo sé, dice, que en Él no hay despropósito. Todo lo que viene a nuestras vidas viene con un propósito. Aunque a veces no lo vemos, pero sabemos, dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, aleluya, aleluya. ¿Usted ama a Dios, hermano? Entonces, lo que venga, papá lo manda y es para que usted se goce en medio de las pruebas, porque es señal que es hijo y Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Así que vea qué dice Job, hermano, en el capítulo 7. Está sí quejándose, pero no maldiciendo, ni quejándose de Dios. Ya está en la tragedia, hermano. Y dice en el verso 6, y mis días fueron, ¿qué dice él? Más veloces que la lanzadera del tejedor. ¿Han visto ustedes esos aparatos de madera donde la gente teje? Aún hay regiones en nuestras ciudades que tejen tapetes, tejen mantos para el piso, y él dice que sus días se fueron, ¿qué dice? Más veloces que lo que hace la gente cuando está tejiendo, hermano. Llegan a adquirir una habilidad de una máquina. Ahora lo hace una máquina, pero imagínense antes, hermano, tejían y con esas agujas tomaban los hilos, pero una rapidez. Y Job usa esa figura para decir, para compartir que su vida así de veloz se le fue. ¿Y cuántos pudiéramos en un momento de nuestras vidas tomar esta palabra y decir, mis días se han ido más veloces que lo que una máquina de coser de ahora, hermano? Hace un bordado. ¿O no, hermana Tita? No está. Te hacen figuras, te hacen todo a una rapidez ya computarizada, hermano. Y pudiéramos decir nosotros, así de rápido se va mi vida. Decía con unos hermanos que saludé a la entrada de que ya es marzo, ya el domingo tenemos el culto de conmemoración, de recordar que Cristo murió por nosotros. Así que el lunes venga preparado, es culto largo, venga ya bañado, santificado, preparado. Cualquier desaveniencia, pídanse perdón, ¿verdad? Para que vengan. Domingo, dije el lunes, no pasa nada. Eso no es grave mi pecado, normal de la edad. Es que no lo tenía yo en mi memoria.
Y si dije el lunes y no me corrigió, entonces, no, corríjame, no se preocupe. Entonces este domingo tenemos memorial, culto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hablaba yo con el pastor Martín en Cozoleacaque y le dije que por favor pusieran el culto memorial también. Yo le digo, mire hijo, yo sé que lleva a armar el culto de la cena del Señor. Digo, para nosotros pareciera innecesario porque vive Dios, que los que servimos del altar al Señor, pues nuestra vida es Cristo, hermano. Sí, por ejemplo, ya no tengo otra vida, pues. Y le decía yo sé que es duro, hijo, porque hay que preparar que el pan, que el vino y hacer todo el protocolo. Pero para la gente que va cada domingo o cada 15 días, sí es necesario hacer el recordatorio de lo que costó nuestro perdón, nuestra salvación. Entonces hay que hacerlo, hermano. Sí, en pandemia perdimos la costumbre, dejamos de hacerlo y comenzamos el año después de la pandemia entonces es un mandato. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque el Señor lo manda ahí, punto. Sí, hermano, o sea, no hay más que, no, pero es que ¿por qué se va a hacer? No, el Señor lo manda y punto. La cena del Señor y el bautismo. Así que también invitamos a los que son candidatos para bautizarse. Queremos tener bautizos antes de que acabe este mes, pero todo va a ser en proporción de las personas que no se han bautizado y ya tienen la convicción de bautizarse. Ok. Entonces Job está diciendo algo, hermano, en su tragedia. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Llegó a pasar vados Job en su vida. Sabemos el final. Si usted no ha leído Job, hoy léalo por la noche, vuélvalo a leer, es una joya. Si lo ve por el lado literario, como literatura, es una joya. Y el Espíritu va a tomar la palabra que es viva y va a hacer que dé entendimiento, que dé fruto, hermano. Entonces él en los momentos bajos, duros, apenas vamos en el capítulo 7, él está diciendo, mi vida se fue, dice, sin esperanza. Llegó a perder la esperanza, ¿sí? Y entonces él clama y le dice en el verso 7, ¿cómo? Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende a la muerte no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Porque Job, ¿qué tenía la certeza de que ya iba a morir, hermano? Porque no viene una tragedia tras otra tan grande sobre un ser humano. Él había perdido todo, ya estaba sin Dios y sin esperanza. Pero ¿qué le dice a Dios, Señor? ¿Qué es lo que dicen los salmistas en los momentos trágicos de aflicción? Cuando dicen, Señor, ya no me castigues, acuérdate que yo soy polvo, como si Dios se lo hubiera olvidado. Pero es una manera de interactuar con Dios, decirle, Señor, no me castigues, yo sé que lo merezco, pero es que soy pecador. Es similar, ¿sí? Cuando uno peca gravemente y ya uno sabe, hermano, que Dios está airado con nosotros. ¿Y qué es el recurso que le quedaba? Acuérdate, Señor, soy polvo, soy un gusano, soy soplo que sale y no vuelve, Señor. Tus ojos ya no me volverán a ver. Él entendía que iba a ser borrado de esta tierra, que ya su memoria, ya nadie se iba a acordar de él. Él ya se estaba despidiendo, Job. Pero ¿qué es lo que quiero llevarte, hermano? Que nuestra vida, Job ya partió, que nuestra vida es soplo que sale y no vuelve. ¿Y cuál es la verdad que quiero compartirte? Ya la había yo compartido de antemano. Que vivamos la vida de tal manera, hermano, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento.
Porque no hay peor cosa, como me escribí para mí, usted no se sienta aludido, que ser un viejo necio, ignorante. Ser un hombre que han pasado los años y sigue haciendo las cosas de la misma manera, esperando un resultado diferente. Esa es necedad. Un loco. No es que así, yo hasta que me muera. Pues sí, te vas a morir. Terco, necio, tonto. Y el problema es que ya se hace uno viejo, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque ahora he estado platicando con mi esposa. He estado batallando con dolores en mi cuerpo, contracturas, pero fuertes, hermano, que me han quitado hasta. Le digo, es que ¿sabes qué? Le digo que a mí se me olvida que ya tengo 3 de 20 años aquí. Y corro, como digo, yo hago ejercicio y trabajo y subo y bajo. Y luego, ¿por qué me duele el cuerpo? Pues porque ya tengo más de 60. Y luego veo, dice, atropellaron a un sexagenario. Dije yo, ay, pobrecito. Ah, caray, digo yo. Pero bueno. Y ya me dice mi esposa, es que ya estás grande, hijito. Ya, aplácate. Y no, yo estoy como caballo, hermano. Necio. Sí, es que el mismo acelere que trae uno, si entreno, pero al topo, o sea, en lo máximo. Estoy checándome. Y estoy triste si no mejoré mi tiempo. Y luego ya cuando estoy en cordura digo, dale gracias a Dios que andas todavía. Porque precisamente hoy en la mañana me crucé con un amigo, decía mi papá, un amigo, un joven como yo, decía mi papá, imagínate de su edad, y así los dos, y él ya iba en bastón, y somos jóvenes así de la misma edad, y ya me platicó algunas cosas, que se tuvo una artrosis de cadera, y que cuando veo el caso es que ya tiene 2 años, me dice él en su expresión, ya tengo 2 años rengo, manito, me dice, digo, y Dios hablándome, ok. Santiago 4:13, signos de admiración, de exaltación. Vamos ahora, dice. ¿Por qué? Porque los judíos eran comerciantes, hermano. Los judíos habían declarado que iban a ir a comerciar. Ellos iban y salían y vendían lo que hacían, ¿sí? Y ellos ya habían decretado que iban a ir un año, dice. Vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y ¿qué? Traficaremos. ¿Qué es esto de traficar? Comerciar, ¿verdad? Y estaremos allá un año. Mire, ellos estaban decretando en esta soberbia humana y ganaremos. Y dice Santiago por el Espíritu Santo, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros ya hemos aprendido, ¿verdad? Abrimos en la mañana y vemos que no se ve de la neblina, del sereno, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Va a haber un sol, pero cuando hay una bruma tremenda, ya sabemos, ¿verdad? Y mucha gente que no sabe en la mañana por la bruma y todos se sienten en París, dicen, hombre, se va a ver frío. Dice uno, no, hombre, al rato va a haber un solazo que hasta brillo vamos a agarrar. Y sí, ¿y qué tanto demoró? Y esta es una figura que usa Santiago. Dice, ¿qué es la vida tuya? ¿Qué es la vida del hombre que en su jactancia, en su arrogancia dice, no, y yo este año decreto, y este año es el año de la prosperidad, hermano, y este año declaramos que los cielos se abren y la tierra también, les digo yo. No, hermano. Cuando nosotros debemos de decir que si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Wow, eso es humildad. Eso es sabiduría. Porque no está en nuestras manos. Dios es el que da la vida, pero también el que la quita. Dice la Escritura, yo cuando lo leí no lo entendía, dice, Dios es el que hace la llaga y también la sana. Qué tremendo, ¿no? Entonces, estamos viendo a dónde quiero llevarte con estos textos, y me voy a apresurar. ¿A dónde? Ayúdame. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos mostrar? Uno, la transitoriedad de la vida.
Por eso dice la Escritura en Pedro, mejor es ir a la casa donde hay luto, hermano, que a la casa donde hay fiesta. Porque en la casa donde hay luto uno se frena y dice, wow, y ves la caja, que por lo regular es cajas de madera, y usted dice, aquí se terminan los sueños, hasta aquí. Y eso es bueno, hermano, porque es lo que venimos hablando, que uno tiene que entender que somos soplo que sale y no vuelve. Que dice Job que sus días se fueron más rápido que lo que hace un tejedor con sus lancetas esas de madera para los hilos, a una rapidez. Dice que así como esa rapidez tienen, así se van nuestros días. Decía yo con unos hermanos de la iglesia que ya ya estábamos en marzo. Wow, tan rápido. Le digo, sí, le digo, el dinero se va rapidísimo. Digo, el dinero, perdóname, Señor. No, usted sabe por qué lo hago, ¿eh? Si este viejo tiene más marrullero. Pues por viejo, hermano. Es que se me salió que el dinero se va rapidísimo. No, que la vida se va rapidísima y el dinero, cómo demora, ¿verdad? Para llegar. Y más en las quincenas que necesitamos pagar. Salmo 39:4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Mire lo que está hablando el salmista. Sepa yo cuán frágil soy. Señor, revela esto a nuestras vidas. Y he aquí diste a mis días término corto. Amado, ¿qué es lo que debemos de pedir? Esto es la Biblia. Que sepamos bien que 70 años, que 80 años, si bien nos va, no es nada, hermano. Que nosotros estemos conscientes que nuestra vida es soplo que sale y no vuelve, que es neblina que por la mañana la vemos y a la tarde ya no está. ¿Y eso para qué, pastor? Para que no nos encariñemos de este lado del sol, de este lado del cielo. Esto es pasajero. No pierdas tus días. ¿Con qué propósito nos está diciendo esto? Uno, asegúrate de que cuando salgas, porque vas a salir de esta vida, a una vida de no 70, no 80 años, sino por los siglos, de los siglos, de los siglos. Asegúrate de dónde vas a pasar tu eternidad. Ese es uno de los propósitos básicos de saber vivir. No es vivir por vivir, como si fuéramos jóvenes eternamente. No, hermano, es decir, ¿es verdad que uno se envejece y muere o no? Si tienes duda, mira las fotos de cuando eras joven, ¿sí o no? Usted ve la foto de un joven, yo veo un joven y dice, ay, qué guapo, qué guapa. Le digo, es que no hay joven que no sea guapo. El problema es cuando se envejece uno. Sí, ya por más que le metas y le hagas y todo, ya no. Hay por ahí unos inocentes que me dicen, pastor, dice, a veces le veo la barba oscura, a veces medio más blanca. Le digo, mi hijita, ya pasé 60 años, ¿qué puedes pensar? O sea, a los 40 ya empieza ¿qué? A florear el almendro, lo dice poéticamente en Eclesiastés. ¿Qué es florear el almendro? Que al almendro le salen flores blancas, pero poéticamente está diciendo, antes de que florezca el almendro. Algunos tienen la oportunidad de que le florezca el almendro, otros no tienen dónde salga la flor del almendro. Sepa yo cuán frágil soy. Esos que se creen, que les dije yo que son conductores suicidas, ¿qué creen? Que ellos son de goma, que caen y se levantan y no pasa nada. Pero son conductores y no de vehículos, dígalo, sino de sus propias vidas. Y como decimos nosotros, ¿verdad? A veces jocosamente, cuídese, hermano, porque ya no hay refacciones para ese modelo, ¿sí o no? Y nosotros seguimos como conductores suicidas. Eso es necedad. Que si queremos seguir como lo hacíamos hace 30, 40 años. No, hermano. Es más, ¿qué abrimos leyendo? Que la juventud está ¿qué? Ligada ¿a qué? A la necedad. Pero ¿qué debería suceder con el avanzar de la edad? Que la necedad se fuera. Pero si Cristo no está, ¿cuántos han conocido viejos que no entienden que ya están viejos y que tienen que ponerse a cuentas con Dios? Porque ya la tierra los está ¿qué? Y todavía siguen, no, yo este año es mi año.
Año de que te mueras ya. Porque ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Hazme saber, Jehová. Hermano, esto es algo que Dios revela. Yo lo que le estoy compartiendo es una revelación que Dios me da. Ay, el pastor ya se va a morir. No. Es que qué triste es llegar a viejo, es llegar al último día de tu vida y no estar preparado, hermano. En eso estoy resumiendo todo, ¿sí? Porque para morirse no necesitas estar viejo. Y no me voy a meter más en eso. Hazme saber, Jehová, ¿lo dice o no lo dice? Hazme saber, Jehová, ¿qué? Mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Hermano, ¿alguien se cree fuerte, inmortal? ¿De qué tamaño fue el virus del COVID? ¿Alguien lo vio? Para aquellos que se creen Superman, super esto, super el otro, un virus invisible. Hubo uno que no se vacunó, tristemente, y hasta agravó su vida. Corredor, fornido, joven, grande y todo. Y un virus invisible. Y luego él dijo, vacúnense, pero murió. Entonces, esto es una revelación de Dios. Que sepamos que, hermano, cuán frágiles somos. ¿Y esto qué debe producir? Que me vuelva yo un conductor, ¿qué? Cuidadoso, prudente. Que ya no ande yo arriesgando mi vida. He aquí diste a mis días, ¿qué? Término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. ¿Cuántos recuerdan? Yo recuerdo, a ver cómo está. Si decían el mundo se va a acabar en el 2000. Y yo andaba en la vida loca y saqué cuentas. Dije yo 2000 voy a tener 40 años. No. ¿Cómo dice uno? Ya me pasé, hermano, a una velocidad como un conductor suicida. ¡Bum! Y si no es Dios que me detiene, ¿quién sabe que me hubiera detenido la muerte, la locura? Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa, ¿qué? Vanidad todo hombre que vive. Y ese Shelah quiere decir tiempo. Es un espacio, silencio. Se detiene uno cuando va leyendo en el Salmo, porque el Salmo es un canto. Y en los cantos, los silencios cuentan. ¿Sí? Hay gente que canta y no tiene silencio, o sea, no se detiene, va de largo, momento que apenas vamos a hacer el cambio. Entonces, Shelah es silencio. Verso 6. Ciertamente, wow, ¿como una qué? Como una sombra es el hombre. Miren, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Esto es verdad o no? Tanta gente que pierde su salud buscando riqueza. Y luego pierde su riqueza buscando salud que ya se fue. Porque ya no hay refacciones para eso. Por eso ser sabio es, y ojo, no estamos hablando de que, ay, el pastor ya va a empezar a hablar, que raíz de todos los males es el amor al dinero. No, hermano, yo conozco gente pobre que no tiene un céntimo y su Dios es el dinero. ¿Está oyendo? No, yo estoy hablando de ser sabios. El libro de Proverbios, Salomón, wow, hermano, te dice que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo, ese es un regalo de Dios. Pero aquel que gana y por no comer el plátano, por no tirar la cáscara, no compra plátano, no lo come, ese es un miserable. Porque no tiene dinero, el dinero lo tiene a él. No, hermano, si Dios te da dinero, ¿para qué es? Para que le des su diezmo al pastor. Pues sí, porque también trabaja el pobre hombre. Porque luego mandan fotos de allá, vienen colorados, anduvieron allá en Cancún, por allá tirando dinero y ya vienen, cuando no tienen nada, acá es que vienen, ahorita viene Semana Santa y lo vas a ver. Nos queda viene una iglesia de puro negrito, hermano. No tenemos nada contra los negritos, pero todo llega, negritos y como negritos, ni un peso. ¿Qué fueron a botar el dinero? ¿Y el pastor qué? Pues sígale, pastor, dándonos ánimo. Pero sí, hermano, o sea, hay que saber por qué amontonas riquezas.
No, disfrútalas. Pero también la bendición de Jehová es para que tú compartas con los que no tienen. Eso es hermoso. Que tú puedas ser el que da pan al hambriento y no seas el que esté con la mano extendida. Que por algunas situaciones hay gente que pues ya no trabajó, ya está enferma, está pidiendo. Y si uno trabaja y tiene, compartir con los demás. Ese es un fruto. Y eso es sabiduría porque estás haciendo tesoros ¿dónde? Hermano, suelte en verdad. Duele las primeras veces, pero después de ahí, mira, el codo agarra. Sí. Es hermoso cuando ves a una persona y el Espíritu te dice, ofréndale. Y lo sorprendes con una buena ofrenda. No sé qué. Gracias. No. Estoy arreglándome con mi Dios. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las. Casi se mató con el albañil. Perdió la amistad con su compadre el arquitecto por hacer la casota, hermano. ¿Para qué? Es hotel, porque va uno de paso. Y al rato, ¿quién llega a disfrutarla? Tú ponle el nombre. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Esto es lo hermoso. Mi esperanza está en ti. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Si Dios te dio el modo, la gracia de hacer finanzas, agradécelo a Dios, pero no se ensoberbezca tu corazón y pongas en las riquezas tu esperanza. Tu esperanza debe estar ¿en quién? ¿Qué le dice este sabio? Mi esperanza está en ti. Entonces vamos a ver el tema de los años. ¿De qué está hablando el pastor? Que la vida es soplo que sale y no vuelve. ¿Cuántos aquí ya pasaron los 40? No mire a nadie. Si ya pasaste 40, dice que la vida del hombre son 70. ¿Cuántos te quedan? 30. Y en los más robustos, en los que honran a padre y madre, pueden pasar los 80. Porque ese está ahí, mandamientos con promesa. Y gente inconversa, hermano. Ayer me trajo un taxista y me bendijo Dios. Dice que él tuvo dinero, que él era un deportista, o sea, fue triunfador. Pero dice que me caso, pastor, me dice, porque ya después quedamos platicando. Me dice, me caso, pastor. Me dice, ¿usted cuántos hijos tiene? Le digo, pues yo tengo 3 y 2 nietos. No, dice, yo tengo 10 hijos. Le digo, hijo de mi vida. Pues es que por eso tuvo que seguir trabajando. Está torcido de la columna y ahí está, hermano. Dice, estoy bien tronado, pastor. Dice, económicamente, yo tuve, dice. Pero ¿sabe qué veo? Dice, yo me hice cargo de mi mamá. Dice, mi papá falleció, pero yo me hice cargo de mi madre, dice. Y Dios nunca me ha dejado, dice. Le estoy dando trabajo, carrera a mis hijos. Imagínese. ¿Usted cuántos hijos tiene? 2 y anda pidiendo esquina y anda sacando bandera blanca. Este ingrato 10, hermano. Le digo, no, deja orar por ti, chavo. Le digo, porque si estás grave. Imagínese. Ok, entonces, y hablando de la edad, porque somos contemporáneos, ese varón y yo. Y todavía tiene hijos chicos. Le digo, pues cómo no, padre, si tener 10 hijos, vas a llegar a 70 y todavía lo vas a estar sacando del kinder, le digo. Dice aquí en Génesis 5.1, ¿cuántos están escuchando, hermano? ¿Cuántos están escuchando? En Génesis 5.1, mire, los descendientes de Adán, dicen el subtítulo en la Biblia. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Wow, nosotros somos hechos a semejanza, a imagen de Dios, hermano. Los animales no son semejantes a Dios. Nosotros tenemos algo divino que razonamos, que cuestionamos, que pensamos, que adoramos a Dios conscientemente. Sí, un animal no puede conscientemente, intelectualmente, darle gracias a Dios. Solo instintivamente hay gratitud en los animales. ¿Ya está ahí en Génesis 5? Dice el versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día
en que fueron creados. Verso 3, y vivió Adán 130 años. Mire, a los 130 años engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Aquí está hablando ya ¿de quién? Del sustituto. Recuerde que Set significa ¿qué? El que sustituye. ¿A quién sustituye? A Abel, que había matado Caín. Y en ese momento entró la muerte a la primer familia creada y se fueron. Abel descendió al polvo y Caín se perdió. Entonces, cuenta la vida de Adán aquí, después de que tiene a ¿quién? A Set. ¿Qué significa Set? El que sustituye. Muy bien. ¿Qué edad tenía Adán cuando le nace Set? 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Esto es importante. ¿Por qué está allí? Porque Adán fue engendrado, dice, a la imagen de Dios. Pero luego por el pecado, Adán cae de la gracia. Y cuando tiene a Set, Set ya no nace conforme a la imagen y semejanza de Dios, sino nace a la imagen y semejanza de Adán. ¿Y cómo estaba Adán? Caído. Y así como Set nació ya caído, toda la humanidad nacimos destituidos de la gloria de Dios. Sigue diciendo, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años. ¿A cuántos quisieran 800 años, hermano? No, pero no enfermos, o sea, vigoroso. ¿A poco no se le antojaría? A mí se me antoja la vida eterna, pero si alguien me asegura 90, 100 años, yo le firmo. Que llegue un profeta y me diga, así dice el Señor, pastor, 100 años para usted, ¿lo toma o lo deja? Se lo arrebato. Imagínense, 80. Porque muchos de los que estamos aquí y de los que van a oír, la gente tiene un pavor terrible, hermano, cuando uno habla de la muerte. Están así. Tienen la Biblia, pero están así. Es que tienen un miedo terrible, hermano. Pero muchos de los que están aquí no van a llegar a 80. Y más si siguen con la vida desordenada que llevan. Difícil, hermano, que lleguen a 80, ¿verdad? Ni a 70, ¿sí? ¿Dónde voy entonces? 800 años y engendró hijos e hijas. Esa es respuesta para aquellos que dicen, ¿y dónde tomó fulano a su esposa? Imagínese cuánto se puede hacer ¿cuántos años vivió? Dice que después de que engendró a Set, vivió, o sea, llegó a 800 años y engendró, ¿qué dice? Hijos, ¿cuántos? Hijas, ¿cuántas? Hermanos, si hay pueblos, ciudades que se poblaron de un matrimonio, una ranchería empezó un matrimonio y de ahí todos se apellidan igual, hermano. Y si el señor, el padre de familia llegó a 100, 110, 120, que todavía los de buena madera, ¿verdad? Ya llegabas con el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Nosotros íbamos con un tatarabuelo a Oluta. Ahí tenía su rancho el viejo y todos éramos Ortiz por el lado de él. Fue revolucionario el tatarabuelo y le dieron su hacienda porque estuvo en la revolución en México y de México ya le dieron su hacienda acá. Pero él, ¿quién sabe de dónde era el tatarabuelo? Acá nos vino a dejar. Ok, seguimos. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos? 930 años y murió. ¿Se imagina? Vamos a ir rápido, quiero que vaya viendo esto. Para Génesis 6 hay otra narrativa. Dice el subtítulo en la Biblia, la maldad de los hombres. Vamos a ver, ¿por qué Adán pierde la vida eterna? Por la maldad, por el pecado. Se le quitan años. Adán no murió inmediatamente, murió su espíritu, pero él todavía alcanzó a vivir ¿cuánto? 930 años y después murió. En Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no peleará, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Sí se da cuenta? O sea, ya en el hombre ya no hay espíritu. Dios lo trata como solamente un hombre
carnal y en la carne mora el pecado. ¿Y quién es el que contiende? Decíamos en el velorio, ¿qué día estuvimos en el velorio, Flavio? El lunes, ¿verdad? Fue hermoso, hermano. A pesar de todo, fue hermoso. Una presencia de Dios hermosa. Y el que está en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Y qué está haciendo? Contendiendo Dios con la maldad del hombre. Por eso hay personas que así, escuchen lo que le voy a decir, que le colma la paciencia a Dios. Se lo lleva. Ya no le baja la edad, le acaba la edad. ¿Cómo? Y pudiera platicarle aquí unas buenas horas y unas buenas historias de gente que tentó a Jehová, conocidos míos, pero usted no tiene idea de cómo los conocí y de cómo tentaron a Jehová. No juegue, no provoque la ira de Dios. ¿Qué vemos aquí? Peca, Dios se aira. ¿Qué tanto se aira Dios con el pecado? Sacó al hombre del huerto. ¿Qué tanto aborrece Dios el pecado, hermano? Creó el infierno. ¿Qué tanto aborrece Dios el pecado? Sacrificó a su propio hijo para limpiar. Imagínense. Y le quitó la vida eterna y le permitió vivir 930 años. Pero después, ya para Génesis 6, la maldad había subido, dice, a la presencia de Dios. O sea, era tal la maldad. Y dice Dios, no, dice, yo ya no voy a seguir contendiendo con el hombre. Y entonces, ¿qué dice? Mas serán sus días 120 años. ¿Cuánto se perdió, hermano? Hermanos, por eso dice que el que obedece a Dios, Dios le guarda y le prospera la vida. A un inconverso, si cumple la promesa de Dios, porque el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa, hermano. ¿Qué es esto? Que usted puede haber aprendido a manejar en el rancho su camioneta sin izquierda, sin derecha, y nada, y usted entra aquí a la ciudad y usted ve el poste con las luces de semáforo y usted se los lleva y él lo para el de tránsito y le dice, oiga, se pasó el alto. ¿El qué? El alto. No, es que yo vengo del rancho. Y dice, pues lo siento, el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. ¿Sí? O sea, no puede uno alegar y decir, es que yo no sabía. El desconocimiento de la ley no te exime de esa es una máxima de Dios y judicial, jurídica. Entonces, si el mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, entiéndelo, hijo. Honra a tu padre y a tu madre, si es bueno, si es malo, como sea. Tú honralo. Honralos. ¿Y qué es lo que dice la promesa? ¿Serás de qué? De larga vida y todo lo que emprendas. Hermano, ahí está la llave de la prosperidad. ¿Qué tienes que hacer? No, pero es que usted no conoce a mi padre, pastor, no conoce a mi madre. Es que no está diciendo si es bueno o si es malo. Dice, honrarlo. ¿Qué es honrarlo? ¿Qué parte entendemos por honrar? Viene con honorarios, guardar, obedecerlos, respetar. No, ya está viejo. No, es que el viejo ya no sabe. No, respeta a tu viejo. No, es que mi mamá hay que estarla porque no sabe nada de esto de la electrónica y todo. No sabe porque no tuvo tiempo para aprender a manejar esas chivas. Porque tú demandabas todo el tiempo. ¿Sí? Yo conocí una vez a una mamá y me ofendió. Me quedé callado. Porque estaban esos aparatos y no sabía moverle al control. Y ya estaba ahí el monstruo y la monstruo. Y ya estaban ahí y ven que ay, mamá, de plano tú. O sea, ¿por qué los papás se quedaron muchos en que ya no pueden operar lo mismo? Porque no tuvimos tiempo para qué. Perdón, me estoy incluyendo. Porque no tuvieron tiempo para qué. Para actualizarse. Pero no, vamos a proyectar acá. Mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Entonces, ¿cuántos están entendiendo? Vamos, pura palabra, para que nadie se pelee conmigo. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, está subrayado, mirad pues con diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Cómo entiendo a veces palabra? Poniendo lo contrario. ¿Qué es diligencia? Lo contrario de diligencia, negligencia. ¿Y qué es negligencia? Mañana. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana.
No, tenemos que ser diligentes. ¿En qué estamos hablando? En aprovechar bien el tiempo. Porque el tiempo es ¿qué, hermano? Es breve, pronto pasa. Así que no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Y perder el tiempo es ¿qué? Hacerle caso a la publicidad. Prueba esto, prueba el otro. No, hermano, no pierdas el tiempo. Hubo un mundo de gente que se va en probar y se queda en probar. No, tú tienes que poner tus ojos en Cristo y obedecer los mandamientos de Cristo, lo que Él te manda. Y estamos hablando aquí ¿para quién? Para personas que ya tenemos edad. No podemos conducirnos de una manera ¿qué? Vana. No podemos ser viejos necios. O sea, estar todavía con los pecados de la juventud, hermano. O sea, y es verdad que es penoso. Gente que deja sus casas. No lo diga, pastor, sí lo digo. De aquí se nos han ido ya varones de edad. Ya no muchachos de 18, de 20. No, ya varones de edad, hermano. Dejando a sus esposas. Eso es inmadurez. Por no decir otras palabras, gracias a Dios ya cambió mi manera de hablar. Si no, antes yo diría otra cosa. Mirad pues con diligencia. ¿En qué debemos ser diligentes? Tengo que observar ¿qué? ¿Cómo anda Jesús? ¿Cómo anda Leo? ¿Cómo anda Ivette? No, debo ser diligente ¿en quién? Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Quién? Tú. Deje de buscar, no, es que aquel. Sí, pero yo, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida yo? Siéntate y di a ver mi edad hoy. Tanto de marzo de 2023, tengo tantos años. ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a llegar a ser un viejo, una vieja? ¿Qué? Casi hacen necia. No como necios, sino como sabios. Hermano, dígame cómo se conduce un sabio. Yo le decía a mis hijos, mira hijo, lee la pregunta porque ahí está la respuesta. ¿Cómo se conduce un sabio? No me vea a mí, mire la Biblia o mire su Biblia. ¿Cómo se conduce un sabio? No, sabiamente es redundar. Aprovechando bien. Aleluya. ¿Cómo se conducen los sabios? Aprovechando bien. Hasta se lo resalté, mire, aprovechando bien el tiempo porque los días son. Mire, ya vimos cables, vimos la terminal y se nos vuelve a poner así. Es que ya esa laptop, esa chiquitita que tenemos, ya se está acabando, hermano. ¿Sí? Así que ahí de lo que vamos a estar ofrendando también, tenemos la otra cajita, la pequeña, esa es para lo demás. ¿Sí se oye? Ok. No como necios, sino como sabios. ¿Cómo anda un sabio? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Alguien tiene dudas que vivimos en un tiempo difícil? ¿Un tiempo de muerte? Decía un hermano que a las 10 de la mañana, le digo, ¿y por qué no veniste? Me dice, no, dice, es que a las 10 de la mañana le estaban saqueando su casa a una señora a plena luz del día. Ahí llevaban, dice, las pantallas y todo, y a la luz del día, hermano. Aquí en estas calles andan personas en motocicleta, va el de adelante y el de atrás y te encañona, ¿y qué vas a hacer? Yo por eso le digo a mi gente, no caminen por acá abajo, por lo oscuro, caminen por lo menos arriba donde te ven. Pero ya en una manera la maldad ha ido en aumento, hermano. Y usted vea las noticias, cómo matan a un ser humano a otro ser humano. Por tanto, no seáis necios, sin sentido, insensato, sino debemos de ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor, hermano? Que seamos sabios. ¿Qué debemos orar? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque ¿qué es lo que necesitamos? Sabiduría.
Predicaba yo hace unos días, ayer, antier. Soy el predicador de los taxis, hermano. En verdad, y me gozo, hermano. Ya hasta le digo, ahora le toca a este y sale. Y ya llegan y aquí nos quedamos. ¿Es o no Dios con propósito? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? ¿Qué tenemos que pedir? Salmo 90. Casi acabé. 2 minutos para las 8. Dice así. Vemos Génesis bajó la vida eterna ¿a cuántos años? 930. Vivió Adán y murió. Pero luego para Génesis 6, cuando ya vemos allí que da a entender que aún con ángeles hubo relaciones y otros hablan de que de la línea de Adán se conocían como los hijos de Dios y los hijos de Caín, los hijos del diablo, pero no es relevante, no hay más allí. Cuando la Biblia no explique algo ni se enrede, hermano, ¿sí? Avancemos. Para Génesis 6, ya entonces de los 930 ¿a cuántos años bajó? 120. Pero llegamos al Salmo 90 y dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Para Dios 1000 años son como el día de ayer que ya pasó, y como una de las vigilias de la noche, o sea, 4 horas en la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas. ¿A quién está hablando? A los hombres que Dios castiga. Hay gente que se va joven, hermano. Es arrebatado. ¿Por quién? ¿Por el diablo? No, hermano. Es porque Dios se aira y a Dios también se le colma la paciencia. Yo le doy gracias a Dios. Yo platicaba con Jesús, muchos no lo conocen, y le estaba yo dando ese testimonio. Le digo, yo pude alegar, Padre, perdóname porque yo no sabía lo que hacía, yo era joven, nadie me dijo, o sea, yo pensé que así era la vida, hermano. Pero 30 años después, yo ya no puedo decir, Padre, perdóname porque yo no sabía lo que hacía. No, yo sé y lo sé bien que al que más se le dio, yo ya no tengo excusa, yo enseño la palabra. ¿Qué le puedo decir a Dios? Si dejo mi casa, si dejo mi esposa, si caigo en adulterio. Me dice una personita, mi hijo, me dice, ay Gustavo, antes de que se casara él también. Me dice, ay Gustavo, le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa, hijo? Me dice, es que tú te la pones muy duro, dice, ponte abusado, dice. Pero me lo decía así, pues como es su padre, así es el hijo. Dice, ponte abusado, hijo. No vayas a salir con tu cosa. Le digo, no, me mato, le digo, me mato. Y si no puedo, me matas, le digo. Que vaya yo de viejito loco, rabo verde, le digo. Veas que agarre yo camino, me matas, le digo. ¿Sí? Dios, hermano, Dios castiga. Hay gente que antes de que se levanten, Dios los castiga. No puede ser burlado. Si de algunos tiene misericordia, pero no es ley, hermano. Pero si usted teme a Dios, guárdese, eso es sabiduría. Pórtese bien, no esté tentando, no sea qué, conductor suicida. No sea un conductor suicida, hermano. Ya los tiempos de arriesgar pasaron y Dios los permitió porque no sabíamos lo que hacíamos. Yo podía platicarle aquí de que yo me iba de una ciudad a otra, me emborrachaba, me drogaba en una ciudad y llegaba yo a la otra y me despertaba y ahí estaba el carro y ahí estaba yo. Y como si no, pero hágalo ahora. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño. Muchos jóvenes han sido ¿qué? Como un sueño. Y ya se fueron y ya se acabó. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Pero ¿por qué está hablando esto poéticamente? Porque con tu furor somos consumidos. Esos que predican el Dios de amor, no. Dios es fuego consumidor. Dios también castiga aquí la vara justiciera de Dios. ¿Sí? Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Dice el verso 8. ¿Quién dice?
Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestras equivocaciones fatales a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Hermano, ¿por qué morimos antes? No se los leí. Génesis, el hombre cae de la vida eterna, ¿qué bajón le dio? Vida eterna, ¿qué bajón le dio? 930 años. Y sigue en la maldad. Entendámoslo. Dios no se detiene. El hombre sigue pecando, Dios le sigue cortando. Porque Él disciplina. ¿O no lo está viendo? Vida eterna, peca, 930. Siguen pecando la generación, 120. Siguen pecando. Y Dios les dice entonces, a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Qué es esta figura literaria? ¿Qué demora un pensamiento? ¿Y qué dice ahí? Los días de nuestra edad, ahora, y esto es para ahora, son 70 años. ¿Cómo la ve? De 930, 120, 70 años. ¿Cuántos tienes? Los jóvenes todavía, todavía. Pero si están tentando a Dios, oiga lo que le voy a decir, quizás lo cafeteemos nosotros en lugar de que ellos nos cafeteen a nosotros. Quizás ya está lista la caja de madera para los rebeldes. Yo digo, la caja que a mí me toca apenas acaban de plantar el árbol. Apenas lo plantaron. O sea que tiene que crecer, todavía falta. Para que de ahí saquen la madera y hagan mi caja. Porque mucha gente se preocupa de la caja. No, es que quiero... Ya los que te van a enterrar ya tienen hasta prisa, ¿va? Ya que se vaya de una vez, vamos. No le vas a hacer cabo daño, no. Sí. Y si en los más robustos son 80 años, así que aquí tenemos dos expectativas, ya termino. 70 años, pero también está la promesa de ¿qué? Yo voy por los 80, hermano, y yo soy aferrado, y si me descuidas, por ahí me vas a ver el viejito predicando a los 90. Hermano, sí, te pida. Terminamos. ¿Cuántos entendieron un poquito? ¿Los dejé preocupados o? ¿Sí o no? Hermano, no viva por vivir. Pero ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Déjeme terminar ese punto y ya nos vamos, hermano. Aprovechemos bien el tiempo. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Hermano, toda esta manifestación de la ira de Dios, ¿para qué es? Para corregirnos, para ser temerosos. Y luego, ¿qué pide el salmista? Lo que debemos pedir usted y yo que estamos aquí oyendo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a vivir nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hasta ahí lo dejamos. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios. ¿Qué hacía Pablo en su oración por las iglesias? Dice a los colosenses, por esta causa doblo mis rodillas para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué debemos de orar los unos por los otros? Que Dios nos dé sabiduría. Yo oro para que Dios le dé a usted sabiduría, pero como dice Santiago, sabiduría de lo alto, la que es pura, amable, benigna, de buenas obras. No la sabiduría maligna, esa que dice, no, es que hay que hacer lana y el que no tranza no avanza y etcétera, etcétera. Esos son conductores suicidas. Muy buenas noches. Aproveche este día, hermano. Póngase a cuentas con Dios. Medite, quizás pueda ser nuestro último día aquí en la tierra. Y no para mal, sino para bien. Que el Señor venga, hermano. ¿Se terminó? Todo afán, todo. ¿Qué vamos a comer? No vamos a necesitar nada. Gracias te damos, Señor. Nos faltó todavía. ¿Sabe que en Génesis por qué cae Eva? Porque Adán le dijo que si comía del fruto iba a ser como Dios. Y ella vio el fruto y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hay una sabiduría que es la que nos lleva a competir con Dios. Y esa es animal, terrenal, diabólica.
Cuando el hombre se cree ¿qué? Se cree Dios. Esa es la tentación, donde Satanás invitó al hombre a ser como Dios. Por eso esos que no se humillan ante nadie y todo, dicen, no, yo lo tengo todo bajo control. Yo siempre les digo, es un conductor suicida. Y un día los accidentes pasan. Padre, te damos gracias por esta meditación. Hablaste a nuestras vidas y te pido, Dios, te pido, Espíritu Santo, que siembres profundo esta palabra y que podamos tener una iglesia que te dé al 100%, Padre. Gente sabia, que dejemos los tiempos de la locura, de la necedad, de la niñez, porque es necesario que se levanten aquí ya maestros, gente sabia, gente que seamos ejemplo para conducir a las generaciones jóvenes que llegan a esta iglesia. Padre, te ruego, te pido, Señor, porque en verdad que el trabajo es mucho, es ardua la cosecha y pocos son los obreros. Y yo te pido por obreros maduros, que ya no estén pensando en banalidades, sino que te teman a ti, te amen a ti más que cualquiera otra cosa en el mundo. Te lo ruego, mi Dios, conforme a tu voluntad. Ten misericordia de nosotros, abre nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento y danos sabiduría de lo alto, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga, iglesia. Buena noche. La paz de Dios sea para ti.